agosto, que ya son las 8 en punto. Buenas tardes a todos. Bueno, dice un refrán nuestro, don Miquel, de aquí en Castilla, dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Me imagino que siempre decimos que es un refrán castellano, pero es de igualmente navarro, ¿no? Bueno, pues, y también decía Santa Teresa que somos de la mejor masa. Bueno, pues, siendo de la mejor masa y intentando ser agradecidos, pues hemos querido celebrar estos 500 años de la muerte de Fonseca con estas jornadas, porque yo creo que es una persona a la que debemos agradecer muchas cosas, lo que hizo en esos 9, casi 10 años que estuvo con nosotros, lo que hizo tanto en las personas como en el patrimonio. Al mismo tiempo que le damos gracias, también lo que queremos es conocernos a nosotros mismos más y mejor. Decía Etienne Gilson que para todo el pensamiento occidental, ignorar su pasado es ignorarse a sí mismo. Por tanto, desconocer por ignorancia lo que tenemos, las personas que han pasado por nuestro mundo y todo aquello que hicieron, pues es ignorarnos a nosotros mismos. Bueno, en estos días atrás hemos conocido a este gran hombre, sobre todo en lo que hizo. Bueno, nos falta muchísimo, claro. Hubiéramos necesitado pues una quincena de días con ponencias cada día, incluso las que hemos dado con una hora más de ensanche, ¿no?, horaria. Pero bueno, habrá mejores tiempos para hacerlo. Y hemos tratado de ver pues eso, su tarea como político, que lo fue, como promotor, mecenas de las artes, que lo fue. Nos falta acercarnos a una mirada más personal, es decir, ¿quién era este hombre, Juan Rodríguez de Fonseca? ¿Quién era este hombre? ¿En qué mundo vive? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese mundo? ¿Cuál es la expresión religiosa y de fe de esos momentos? Y cómo en ese mundo en el que nace, crece, en ese mundo en el que decide ser sacerdote, es elegido obispo, está llevando la gerencia de los territorios de América, es el gran conocedor del mapa mundi de aquellas tierras, ¿no? Pues vamos a acercarnos a su persona. Y para ello, pues planteándonos nosotros así, don José Luis y yo mismo con el señor obispo, pues dijimos, estamos pensando esto. Y él mismo dijo, pues, si queréis yo os echo un cable. Y se ofreció. Y nosotros cogimos el cable enseguida y entonces aquí lo tenemos. Pues, ¿para qué presentaros más? Si es don Miquel García Andía Goñi, nuestro obispo, que yo creo que sobran las demás presentaciones. Con decir eso, pues vale. Le dejo entonces, le doy la palabra a don Miquel y a continuación tiene una orilla para replantearnos sus cosas, su tema, y después, si quiere, dialogamos un poquito. Gracias, señor deán Dionisio. Gracias a los miembros del Cabildo que estáis aquí. Pues sí, era verdad que yo llevaba unos meses un poquito preocupado porque iba pasando el año 24 y no veíamos la hora de dedicar esto que al final hemos hecho ahora al inicio del año 25. El mismo Rubén de vez en cuando en la catedral me decía, bueno, estamos ya en septiembre, estamos en octubre y bien, vamos a hacer un adecuado homenaje a esta personalidad gigantesca que desde el punto de vista, o desde varios puntos de vista, abruma, pero en la parte más familiar, más de casa, de lo que es un obispo, pues me resulta especialmente cercano, por el honor que tengo de estar en esta sede, de la que si hubiera sido hablar el siglo XII igual me hubiera sentido más cómodo, porque por circunstancias históricas me tuve que meter en la vida de Raimundo II, uno de los grandes obispos que tuvo la España medieval en el siglo XII,
Pero bueno, el siglo XV-XVI también está muy bien. Y el atrevimiento de entrar en esta charla me viene de la carga docente que tenía yo en el seminario de Pamplona. Una de las asignaturas que yo daba era pues, la historia de la teología. Y entonces, pues bueno, desde ahí tuve el atrevimiento de decir que no me importaría hacer una aportación. Entonces, hoy, en este cuarto día, vamos a cambiar totalmente la metodología. Si hasta ahora ha sido todo muy visual, muy concreto, ha sido maravilloso el trabajo de superespecialistas que llevan años con esta figura y con su entorno. A mí me toca hacer una visión muy global y muy general. Entonces yo primero diría, por ubicarnos, que si nosotros tenemos un adecuado sentido de la historia, en cristiano nosotros no hablamos de que tenemos un pasado y un futuro. Nosotros más bien, nuestra visión de continuidad de una tradición que es vida, que es Cristo resucitado, que llega desde hace 2000 años hasta hoy, nosotros hablamos de que tenemos un origen y de que tenemos un porvenir. Obviamente nos toca trabajar y labrar, luchar un futuro, pero en definitiva nosotros tenemos la esperanza de que nuestra visión del ser humano, de la sociedad, de la historia del cosmos, está en manos de Dios. Primer punto. Segundo punto, sí que hay momentos cumbres o momentos de cambios axiales, que son cuando, en lugar de un tiempo de cambios, podemos hablar de un cambio de época. De estos suceden muy pocos. Tiempo axial, pues suelen decir los expertos que allí por el siglo VI a.C. hubo una cascada de experiencias ahí en la India, en China, en Asia Central, en Israel, donde de religiones absolutamente particularizadas emergieron visiones de religiones que tendían hacia lo universal, hacia una única divinidad o que estaba en el origen de todo. Yendo más a nuestra época cristiana, que esto nos llevaría muy lejos, podríamos decir que en estos 2000 años, estos 2 milenios de cristianismo, podemos considerar que hay épocas de cambio clarísimas, como pueden ser el siglo IV, siglo V, que marca clarísimamente la Iglesia antigua, una iglesia en minoría, una iglesia perseguida, una iglesia totalmente profética y sociedad de contraste, pasa a ser una iglesia primero tolerada, luego amparada y luego casi promocionada como plato único por los últimos emperadores romanos. De tal manera que nos encontramos con que una iglesia en la que la entrada era muy complicada y requería jugarse la vida y varios años de catecumenado, pasamos ya del bautismo selectivo y catecumenal prácticamente a bautizar con manguera, como decía un amigo mío, ¿no? Porque ya, si eras cristiano, primero era imposible que fueras ciudadano romano y luego, en cambio, si no eras cristiano no podías ser funcionario romano. O sea, varios cambios muy obvios que nos llevan de un cristianismo perseguido, como lo es en muchas naciones del mundo hoy, a un cristianismo que marida con el poder, con todas las ambigüedades que eso trae, y se da un equilibrio y un estilo de vida que nosotros llamaríamos la cristiandad. Siglo V al siglo XV. 1000 años de cristiandad, y Juan Rodríguez Fonseca y este cambio del siglo XV, siglo XVI, estaría marcando dentro de esta gran cristiandad. Aquí algunos autores dirían que esta cristiandad, de alguna manera, nosotros la hemos conocido en España hasta los años 70, donde hasta el propio régimen era justificado por la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Poder e Iglesia estaban en una connivencia tal que se llegaba a considerar que lo mejor que le puede pasar a la Iglesia Católica es ser amparada, sustentada por la sociedad y la política, por los reyes o por quienes fueran. Entonces, este paradigma cambia en nuestra época, y entonces es muy interesante que nosotros, desde el siglo XXI, nos asomemos al año 1500 viendo que ahí también estaba desapareciendo un mundo y venía otro. De tal manera que
podemos hablar de que los caracteres generales de la llamada Edad Moderna pueden ser lo que de alguna manera ya ha ido saliendo hoy, los grandes descubrimientos geográficos, y aquí ha aparecido como nuestro obispo, pues, por su relación con la reina Isabel, toda la promoción de lo que sería incipientemente el patronato real, el impulso de los distintos viajes de Colón, Magallanes, etc. Pasamos de un contexto estrictamente medieval, donde el horizonte era Castilla, como mucho Inglaterra, Flandes, y ahora el horizonte pasa a ser todo el Mediterráneo, todo el Atlántico e incluso más. Nuevos descubrimientos geográficos, nuevos ambientes culturales, de tal manera que nosotros tenemos en la imprenta también una capacidad de multiplicar exponencialmente lo que ya en la Edad Media había sido importante. El cristianismo podemos considerarlo como una cultura generadora de literatura de una manera impresionante. Desde el siglo I hasta nuestra época, el cristianismo ha generado libros, ha generado devocionales, actas, todo tipo de libros. Otro carácter de la Edad Moderna es, aquí menos así pronunciado en Castilla, porque aquí ya el crecimiento demográfico y la centralidad de la Castilla de los siglos XIII, XIV, XV en el ámbito económico europeo era central, pero sí que todavía esto se hace más agudo con la unificación de las coronas de Castilla y Aragón y de toda la península ibérica por parte de Isabel y Fernando, allí por 1469, y Europa pasa a ser un escenario totalmente doméstico, como también ha salido estos días, toda la vinculación del obispo Fonseca con Flandes, etc. Otro carácter de la Edad Moderna es que tenemos un cambio de paisaje. La Edad Moderna podemos considerarla como una época donde el ser humano va ocupando el centro, antropocentrismo, frente a un cierto o un muy acusado teocentrismo de la Edad Media. Dios estaba en el centro de todo, Dios genera un cosmos, un universo ordenado, y tanto la naturaleza como la propia ciudad vienen de Dios y tienen como arquetipo hacia el que nos dirigimos todos la Jerusalén del cielo. Entonces, esto va a cambiar radicalmente. Punto 2, fundamentos espirituales. Entonces, por concretar un poquito más, la Edad Media supone una cierta desintegración de toda la unidad anterior, la cristianitas o cristiandad. De la unidad medieval a una creciente diversificación en la sociedad. Hay un pluralismo, hay una emergencia, hay un contacto ya más dramático o más global con otras religiones, además del Islam, y muy pronto la Iglesia Católica, que había sido la que había justificado la unidad europea, por las diferencias confesionales que van a ser durísimas unas décadas después, la Iglesia, en lugar de ser la solución de lo que cohesiona a la sociedad, pasa a convertirse en la modernidad en el problema, en las guerras de religión. El mundo pasa a ser más explícitamente el escenario de la historia, podemos hablar ya de una historia universal, y como elementos culturales, por otra parte, tenemos la particularización de la vida. No es cosmos, y nosotros, lo más importante de nosotros no es que formamos parte de un todo, el sentido de la pertenencia, sino el individuo, el sujeto, va a ocupar muy pronto el centro. El humanismo renacentista, como iremos viendo, y este subjetivismo va tocando aspectos que hasta ahora eran sagrados, como la fe o la moral o el propio pensamiento, la filosofía. Frente a la idea de unidad que la da el pontificado, el papado o el imperio, se va comenzando a dar el fenómeno de los nacionalismos, en la constitución de los primeros estados nacionales frente a los reinos donde la territorialidad estaba vinculada a los acuerdos de los nobles con los respectivos reyes. Ahora ya se está hablando de territorios, no tanto personas que vinculan distintas sociedades. Junto al
nacionalismo como fenómeno que va a ir tomando importancia en el siglo XVI. Tenemos el laicismo, que lo distinguimos también de la laicidad. Hay una cierta apostasía, hay una reacción frente a una religión que tenía una enorme exposición social, pero no siempre iba acompañado por la coherencia de sus miembros, y menos del clero. Tenemos, por tanto, ahí un inicio de una desacralización de la vida, una visión secular y un cierto anhelo de ir emancipando realidades de la humanidad respecto de la tutela religiosa. En el siglo XV, XVI, debido a los problemas que hubo, las grandes pestes o el escándalo de la ruptura del papado, de la experiencia de Aviñón, de los papas y de los antipapas, fisuras que habían sido peligrosísimas en el siglo XII, el catarismo o el evangelismo que seguirán desarrollando con Wycliffe o Hus, tenemos ahí la necesidad de dar una respuesta, que por cierto en el siglo XII se la había dado en los canónigos regulares, nuestra incipiente primera universidad de España, donde los primeros dominicos estudiaron y se les recordó la teología y la visión católica de la vida unitaria. El ser humano ha sido creado totalmente por Dios, el cuerpo, el alma y el espíritu, frente al dualismo cátaro que consideraba que el alma y el espíritu los crea Dios, pero el cuerpo lo crea el demonio. Por tanto, el cuerpo humano, la sexualidad, todo esto es algo negativo. Entonces ahí estas ideas radicales van saliendo otra vez a la luz y nos encontramos con una iglesia que tiene que volver a mirar a su raíz y tiene que optar por una colaboración y una corresponsabilidad ante la fe frente a una cierta obediencia pasiva de permitir que las cosas sigan como están sin trabajarlas más. Entonces, esta es una época también en la que se acentúa el clericalismo. La reforma gregoriana había logrado lo que parecía imposible, que era que la formación y la promoción del clero, tanto el clero para ser párrocos como obispos como papa, era totalmente independiente de la tutela del emperador, del rey y de los nobles, y otra vez en el siglo XV nos encontramos como los grandes cargos eclesiásticos irán vinculados a la nobleza. Siempre estará la universidad y las universidades como ascensor social, porque una tesis doctoral en la Edad Media no era cualquier cosa, había que velar armas y una persona tenía que estar toda una mañana defendiéndose de todos los doctores que estaban en el aula. O sea, no cualquiera aprobaba una tesis y no le valía a uno nada ser hijo de determinado noble. Pero bueno, sí que nos encontramos con que hay una acentuación de un cierto clericalismo en el sentido de que la alta nobleza está muy vinculada a los grandes cargos eclesiásticos. Va emergiendo lo que nosotros llamamos el Renacimiento. Punto 3, el Renacimiento. La palabra es preciosa, es una palabra maravillosa. Entonces ahí también quiero romper un poquito una lanza en favor de la pobre, denigrada y denostada Edad Media, que esto es un invento de los ilustrados franceses. Es decir, para justificar que nosotros no somos unos petit maîtres, sino que nosotros somos el asombro de Occidente, tenemos que decir que lo anterior valía menos. Entonces, ¿qué es lo que valía menos? Pues todo ese lapso que ha habido desde la dorada antigüedad grecorromana y luego llegó el cristianismo y otra vez volvemos a renacer. Y entonces todo renace. Entonces, no hace justicia, porque el propio Renacimiento, como se verá ahora un poquito, es una consecuencia orgánica del propio cristianismo, como la propia modernidad. El concepto moderno, la palabra moderno en latín significa simplemente actual. Traducción literal. Modus, el modo, modernus es el modo que tenemos ahora de vivir. Entonces yo, por ejemplo, en mi amado siglo XII me encontraba con que el obispo de Palencia y el de Pamplona iban a estudiar a París y se encontraban con que ellos estaban estudiando una teología moderna. Y luego nos encontramos en el siglo XV que tenemos la devotio moderna. De tal manera que la palabra moderno antiguo, edad media, edad moderna,
No compartimos esto, pero bueno, no hay más remedio que utilizarlo porque es la manera habitual. Pero bueno, yendo al Renacimiento, supone una vuelta a las fuentes. En el sentido más propio de la palabra, las fuentes serían la Sagrada Escritura y los santos padres. Esto es importantísimo. Frente a un cierto abuso de una cierta escolástica, los pensadores de referencia no son los del siglo XIII-XIV, que también, sino que volvemos a que el siglo II al siglo VII son la gran referencia. Por eso, cuando nosotros hablamos de renovar la Iglesia, frente al tradicionalismo, el tradicionalismo se suele enquistar en lo penúltimo y la renovación siempre es ir otra vez al inicio. El Renacimiento supone también, por otra parte, la utilización de los elementos de la antigüedad con un juego, podríamos llamar, estetizante. Se vuelve a recuperar el arte, la pintura, la escultura, lo que van encontrando en las ruinas romanas, y eso va siendo pues, un elemento que, por ejemplo, nosotros lo vemos, ¿no? en la bajada de la cripta de la Catedral de Palencia. Esos maravillosos relieves de tipo grutesco y demás son teóricamente y prácticamente lo que uno se encuentra en una villa romana. El Renacimiento es volver a poner como canon no lo que viene de los godos, lo gótico, sino que otra vez es Roma o Grecia. De la visión cosmológica, un tercer elemento del Renacimiento, si lo que preocupaba a un medieval era formar parte de un mundo, cosmos, ordenado, ahora la preocupación va a ser la soteriología, la obsesión por ¿y qué va a ser de mí? Si yo me voy a salvar o no me voy a salvar. Esta es una preocupación también típicamente moderna. Ahí tenemos al Quijote. Ya no es un caballero que forma parte de todo un estatus de los caballeros que están cambiando y defendiendo el mundo, sino que es un epígono que ha salido a un mundo que ya no existe. Y entonces ese ideal caballeresco pues nos da esa visión de que estamos en un mundo donde Sancho Panza es el arquetipo y donde la gente se dedica a las cosas que le interesan, que le importan y que son concretas. Muere un mundo, nace otro. En el Renacimiento también nos encontramos con una contraposición que es bastante peligrosa entre lo que sería el amor divino frente al amor humano. Y esto sí que nos hace daño. Si ustedes van en Roma, se lo recomiendo vivamente, a la Galería Borghese, que es de las galerías más maravillosas del mundo. Allí tenemos una pintura del Renacimiento donde aparece la representación del amor divino y el amor humano. Y es una señora ahí al borde de un pozo, maravillosa. Y en el caso del amor humano está desnuda y en el caso del amor divino está vestida. Es decir, lo divino sería un vestir, sería un ropaje, sería un cubrir lo que sería estrictamente lo humano, que sería el desnudo, el cuerpo. De tal manera que de ahí a la supresión de lo divino como algo puramente superfluo irá un paso. Hay una secularización del pensamiento a la hora de hablar de lo divino. Tras 1453, en el Renacimiento, nos encontramos con que por fin los griegos tienen que emigrar y muchos libros y sabios, como Besarión y otros, que terminó siendo obispo de Pamplona, vienen al Concilio de Florencia, se da una unificación por unos años entre la Iglesia latina y la oriental, pero esa unidad plena del cisma de Oriente venía simplemente auspiciado por la urgencia de que el Islam estaba a punto de tomar Constantinopla. Y de ahí, pues también, ya que estamos hablando de que esta ponencia se supone que voy a hablar de la religiosidad popular, pues ahí con la ayuda de José Luis, por ejemplo, el Ángelus, el hecho de rezarlo a las 12 todos los días, viene de ese momento en el que, en la angustia de lo que venía, que llegaron a entrar casi en Viena, los turcos, la Virgen va siendo auxilium Christianorum. Entonces, estamos en una época donde hay un choque de bloques que hasta que no llegara Lepanto va a tener una enorme incertidumbre Europa.
Del Renacimiento tenemos que decir que su humanismo es netamente cristiano al comienzo. O sea que ahí tampoco nosotros tenemos que imaginar que hay fuerzas marginales, fuerzas que vienen de la periferia que traen el cambio, porque los principios, el papado, los grandes mecenas van a ser el propio papado, los museos, las colecciones, de tal manera que el Renacimiento es netamente cristiano. Sí que nos vamos encontrando con la emergencia de individualidades, personalidades cada vez más fuertes. Entonces, los grandes dignatarios civiles o eclesiásticos y nuestro obispo Fonseca tienen una clara idea de su relevancia social y la pelean. Y el hecho de ir a Bruselas para formar parte de la cofradía más exclusiva de toda Europa, donde iban reyes y príncipes, pues eso indica que hay una pretensión de una notoriedad del gran personaje. Como digo, el Renacimiento al inicio tiene una raíz y una matriz muy cristiana, entonces ahí tenemos dentro del franciscanismo tendencias milenaristas, Joaquín de Fiore, y hay pensamientos que van colándose que yo creo que a todos ustedes les sonarán. Había una película en mi época, de esas de los pelos largos de los hippies, Acuario, no sé si les suena, ¿no? La era del Aquario. Entonces, Joaquín de Fiore decía que el mundo tiene como tres grandes eras. La era antigua es la del Padre, el Antiguo Testamento. Ahora viene la era del Hijo, que es la de la Iglesia, de los dogmas, de la jerarquía, de la institución. Y llegará por fin la era del Acuario o de Piscis, o bueno, ahí cada uno tiene su, en la que el Espíritu Santo nos traerá unos nuevos tiempos donde ya todo fluirá y no habrá, todo será uno y lo mismo. Suena, ¿no? Esto un poquito. Esto está en Joaquín de Fiore. Pero también hay un renacimiento dentro de la línea del origen del franciscanismo de Francisco de Asís. Toda la obra de los italianos, de Dante, Boccaccio, Petrarca, profundamente cristiana. Espiritualmente se caracteriza el Renacimiento por el intento de reconquistar y someterlo todo al señorío de Cristo. La espiritualidad de esta época va a ser totalmente cristocéntrica. La devocional se centra ahí. En línea del que el Renacimiento es muy cristiano, tenemos que decir que se puede hablar de que la Reforma, haciendo justicia a la palabra Reforma, no es lo que hace Lutero, aunque se la considera la Reforma protestante o la Reforma evangélica. La Reforma ya es algo que tiene una enorme fuerza, autorreforma, podríamos llamarla, en las universidades de Alcalá, de Salamanca, las figuras de Juan de Ávila, de Teresa de Jesús, de Ignacio de Loyola, y aquí sí que la que salvó a la Iglesia Católica de los papeles de todo el desastre que venía fue la Iglesia española, tanto por el papel que tendrán en el Concilio de Trento como por la verdadera renovación de la vida cristiana por parte de nuestros grandes santos y nuestros grandes místicos. Entonces ahí, en este contexto, vemos, ¿no?, a nuestro obispo Fonseca vinculado a Salamanca, vinculado a el derecho de gentes de Francisco de Vitoria, vinculado a la figura de Nebrija, todo esto que ha ido saliendo. Y luego también la Escuela de Salamanca vinculada a todas las polémicas que va a haber con el Sermón de Montesinos, del Dominico, Bartolomé de las Casas, donde también encontramos una vinculación muy fuerte con nuestro obispo. Fray Hernando de Talavera. Tenemos ahí todo un grupo de hombres de primerísimo orden sin los cuales nos explica a nuestro obispo. En ese sentido podemos hablar, dando un pequeño paso más, de que hay una verdadera reforma católica. Nuestro drama ha sido que el Concilio de Trento, por intereses políticos, a veces de algunos de los papas y otras del rey de Francia y otras del emperador de Alemania, ese concilio se fue dramáticamente retrasando y cuando ya comenzó el desastre ya se había consumado y la Iglesia ha estado arrastrando 500 años ser la Iglesia Católica de la Contrarreforma.
¿Cuándo ha dejado la Iglesia Católica de ser la Iglesia de la Contrarreforma? Con el Concilio Vaticano II, donde los observadores de las distintas confesiones cristianas eran peritos con derecho a opinar. No podían votar, pero la manera ecuménica de plantear la verdad católica ya nos ha hecho superar una fase donde nosotros hacíamos la teología católica en oposición a la versión reformada o protestante. Entonces, previamente a esa reforma de Lutero, nosotros nos encontramos con una gran reforma católica. Entonces, reforma católica que ya se iba dando cuenta de que estaba cambiando el panorama intelectual de relativismo teórico. Guillermo de Ockham. Aquí ya si nos metemos en la filosofía, pero bueno, por resumirlo mucho, si en la Edad Media había una perfecta unidad de pensamiento de todo era un cosmos, lo que se llaman los trascendentales, la verdad, la belleza, la bondad son lo mismo, convertuntur. Esto se rompe en el Renacimiento. La verdad va por un lado, la bondad va por otro, o la belleza va por otro. Hay una ruptura con Guillermo de Ockham. Porque pensar sobre Dios, él lo considera que es blasfemo y entonces Dios podría superar el principio de no contradicción y hacer que lo blanco fuera negro o que lo negro fuera blanco o que 2 y 2 no fueran 4. Entonces ahí se lió un poquito Guillermo de Ockham y dijo que de Dios interesa que él salva absolutamente de una manera libérrima a quien quiere y que puede hacer que un impío vaya al cielo y que un perfecto santo vaya al infierno. Con lo cual, no hay que darle demasiadas vueltas a la cabeza y se trata de fiarlo todo a lo emotivo, al sentimiento. ¿De acuerdo? Todo lo que sea intentar pensar a Dios, eso sería querer medirle a Dios y meterlo en una cajita. Entonces ahí tenemos una lucha muy potente que va a marcar al propio Lutero. El agustinismo radical, Biel va a ser uno de los maestros de Martín Lutero. Entonces nosotros tenemos ahí, a pesar de todo, que en esta época hay una visión muy positiva de la creación, de la actividad política. Como he dicho antes, una visión muy positiva de la cultura grecolatina. Entonces nosotros vemos ahí, en la figura de Fonseca y todas las figuras de décadas antes y de décadas después, como la mitología grecolatina, las sibilas, los distintos reyes, toda la literatura clásica tienen carta de naturaleza. En la misma Capilla Sixtina, Miguel Ángel sitúa en pie de igualdad a las sibilas griegas y a las cumanas y a todas las mujeres de la antigüedad que habían anunciado que en el final de los tiempos llegaría alguien a salvar al mundo, las pone en el mismo sitial que pone a Isaías o a Jeremías o al mismo Oseas. Profetas del Antiguo Testamento y sibilas, mujeres arúspices y visionarias del mundo pagano, tienen una carta de naturaleza en las obras de arte, con lo cual hay una muy buena acogida del mundo pagano. En esta época también se empieza a tratar de una manera muy consciente la diferencia que hay entre la tradición y el tradicionalismo. Entonces aquí hay que decir que tradicionalismo no se opone a progresismo. En mi opinión, tradicionalismo y progresismo son exactamente el mismo esquema mental. Uno dice que la verdad queda cada vez más atrás, cada vez se nos queda más lejos, y los progresistas dicen que la verdad siempre la tenemos ahí delante. Hegel, Marx, etc. A lo que se opone tradicionalismo es a tradición. Entonces nosotros, los católicos, consideramos que en todas las épocas históricas lo que va evolucionando y transformándose, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, pero la manera en la que tenemos que vivir a Cristo es nueva. Por eso estaba diciendo que estamos en un cambio de época en el siglo XVI y estamos, ya lo siento, en un cambio de época en el siglo XXI. La fe del XXI, si seguimos siendo católicos de la misma manera como hemos sido católicos hasta ahora, nos borrará la historia. Con eso no quiero decir que no va a haber catolicismo. Quiero decir que el Espíritu Santo nos va a ir enseñando la manera en que tenemos que ser creyentes. La fe será la de siempre, pero nosotros tendremos la capacidad de expresarla con las categorías culturales y la sensibilidad cultural que emergen ahora, porque también ahí habla el Espíritu Santo.
No aceptamos todo sin discernimiento, pero sí que asumimos ese cambio. Entonces, por decirlo breve, la tradición es la fe viva de los muertos. Fe viva de los muertos. O sea, la tradición, nuestros antepasados nos han dado a nosotros una fe viva que la tenemos que pasar a los demás. Mientras que el tradicionalismo sería la fe muerta de los vivos. O sea, la persona tradicionalista está queriendo ser católica como se era católico en el siglo XVIII o en el XVI, pero eso ya no vale. Uno tiene que ser contemporáneo con sus hermanos y tiene que vivir la fe y el Evangelio aquí y ahora. Y por último, dentro de esta reforma católica vemos cómo hay una promoción activa de la Iglesia y de su misión por parte de la corona, sobre todo en España, en lo que sería Castilla, Aragón, lo que va a llegar a ser el patronato real. Es un modelo magnífico de un esquema imperial donde no se hacen colonias, sino que el objetivo primigenio, con todos los fallos que obviamente tiene todo lo humano, es establecer y proponer a los originarios habitantes de cada territorio el cristianismo. Y este también es uno de los elementos preciosos de Fonseca. Su actitud no apologética, cerrada, amenazante por la fuerza, sino siempre tratando de que sea una actitud propositiva, como trató de hacerlo también en Granada. Con los musulmanes que estaban allá, él insistió en que había que aprender árabe, como lo hizo él, y que había que intentar entrar en las categorías mentales de los musulmanes para, desde esas categorías, proponerles el evangelio. Se entiende, ¿no? Que es un esquema muy distinto al de la aculturación. Así perdimos 300 años en China, cuando Ricci, que dijo que había que evangelizar en chino, para ser católicos chinos había que ser chinos culturalmente. Y la Iglesia Católica dijo que no, la misa en latín. Pues 300, 400 años perdidos, porque a un chino no le puedes decir que una misa en chino no vale, que tiene que ser en latín. No sé si me explico. Entonces, si la Iglesia Católica es universal, tiene que tener la capacidad de ser volcada o vertida en cualquier categoría histórica o cultural genuinamente humana. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. Pero bueno, estamos otra vez en el 16. Actividad de la Iglesia. Entonces, por una parte, tenemos una Iglesia robusta y bien estructurada en su organización interna. Si no, no se explica que el catolicismo haya sobrevivido. Había un grito unánime en los últimos 200 años de una necesaria reforma et in capite et in membris. La reforma tenía que ser en el clero, en el papado, en el obispo, en el presbítero y en los laicos y en la vida religiosa. El no hacerlo, eso traería una ruptura, como pasó. Nos encontramos con que, como he dicho antes, los obispos, los cabildos, el alto clero, estaban relacionados los altos cargos eclesiásticos con la nobleza. Y este va a ser también un elemento que va a marcar algunos de los episodios que pasarán en la Europa del 16 y el 17. Y luego vendrá la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. O sea que hay embriones de cuestiones que parecen que no son problemáticas, pero cuando se enquistan traen problemas. Mientras que todo lo que en la Iglesia es, como diré en la última parte, que es la más importante, la de la piedad popular en aquella época, es cuando el pueblo de Dios realmente está totalmente encajado en la Iglesia, cuando ésta sale para adelante. Es muy importante la formación en este momento del clero, a veces bastante degradada, y también tenemos a nuestro obispo Fonseca imprimiendo cantidad de libros, misales, devocionales, como me ha dicho también José Luis, porque tenemos varios de ellos físicamente en nuestros maravillosos archivos diocesanos y de la catedral. Entonces, hay una enorme actividad de imprenta para que en todas las parroquias estén, obviamente, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, estén los misales, estén los distintos devocionales y manuales necesarios para la vida parroquial y para la vida de la gente. Voy al punto que se me pedía, que es desde todo lo que hemos dicho, cómo es la piedad popular, o sea, cómo era un católico, una católica en el año 1500-1520 aquí. Entonces hay que empezar diciendo que no había un desconocimiento, como tantas veces se ha dicho, tan agudo o tan acusado de la Biblia.
El conocimiento que había de la Biblia era bastante potente y si nos damos cuenta, toda la imaginería, todas las estatuas, cuadros que tenemos en aquella época obedecen a un preciso planteamiento catequético del pueblo. Que aquella catequesis además era intensiva, duraba toda la vida, era formación permanente y todavía yo me acuerdo que en nuestros pueblos, también imagino aquí, cuando llegaba la Pascua, juntaba el párroco a todos los hombres un día, a todas las mujeres otro día y les repasaba el catecismo. Imagínense lo que se armaba allí. Que el más rico y el más pobre, el más listo y el más tonto, todos allá se pasaban su momento de rubor cuando el cura les iba pasando el catecismo, ¿no? O sea, es una manera un poco curiosa, pero bueno, eso quiere decir que realmente en la Iglesia Católica siempre ha habido una intencionalidad de que el pueblo estuviera suficientemente formado. Y esto era notorio en Castilla la Vieja. O sea, en los lugares de implantación cristiana antigua y de capilaridad en las parroquias, nada tienen que ver con los amplios territorios, los latifundios del sur, donde el bajo clero apenas va a existir y la gente va a ser deficientemente formada. Ahí está el origen, en el sur de España, de todo lo que son, por ejemplo, las cofradías, que era la manera en la que los pobres laicos se han organizado porque querían ser profundamente católicos y no siempre tenían la atención pastoral deseada. Esto lo digo para que nosotros, el clero, también a veces no critiquemos al laicado, sino que veamos que hay realidades que vienen de nosotros. Entonces, en esta época la religiosidad popular era fortísima y no solamente no van decayendo en las prácticas medievales, sino que se van acentuando. Aumentan las devociones, las fiestas. Cuando aumentan las ciudades o las ciudades episcopales, como lo es Palencia, también en la catequización de todos los que eran los burgueses, los mercaderes, a través de los gremios, de todos los altares. Es que no se entiende nuestra catedral si no la imaginamos con todos aquellos altares dedicados. O sea, toda la ciudad estaba encuadrada, además de su parroquia, en los momentos que tenía sus oficios catedralicios porque formaba parte de los pellejeros o de los distintos gremios que había. Antes he hablado de cierta especialización de las devociones porque en esta época se intensifica el cristocentrismo, la pasión de Cristo de una manera muy especial, las 5 llagas, la infancia de Jesús, el niño Jesús, suena, ¿no? O sea, elementos que nosotros los tenemos muy vivos en nuestra ciudad, están muy enraizados en la Baja Edad Media y en el primer Renacimiento. Tenemos ahí una piedad fortísima de la vida contemplativa y de la vida activa. Y como digo, más en las ciudades episcopales, donde los mendicantes, donde dominicos, franciscanos, luego más tarde en los lugares los teatinos, los jesuitas, etcétera, van a tener ahí una intensificación de su predicación y donde las figuras de estos santos van a marcar fuertemente la identidad católica, no solamente rural, sino también urbana, porque podría dar la impresión de que el hecho de pertenecer a una ciudad implicaba una menor intensidad en la fe católica. En esta época tenemos esa devotio moderna del Tomás de Kempis, donde ahí también hay que notar que en el Kempis, que tuvo un arraigo muy grande en mucha gente en aquella época, le pasa como a muchas de nuestras canciones un poco así melosas que tenemos. Siempre es Dios y yo, y yo y Dios, y lo que a mí me pasa, y lo que yo siento, y lo que yo quiero. Frente a nosotros, frente al pueblo, hay una cierta individualización de la fe y una cierta retirada a un intimismo. Pero ya digo que esto estaba muy, muy, muy bien también compensado por todo lo que va a ser la trama católica en aquellos tiempos, de todo lo que eran las parroquias y, por supuesto, las cofradías, las fraternidades. El auge de las fundaciones, de los beneficios de misas, de los oficios de difuntos, que esto se organizaba también, la gente a veces cuando era pobre y no podían garantizarse un buen funeral, pues la gente ya iba pues cotizando poquito a poco, y esto ha durado en nuestros pueblos, en muchos sitios todavía tenemos estas fundaciones. Todo esto suena, ¿verdad? Estamos hablando del 1500, pero esto ha seguido hasta aquí.
la espléndida celebración de aquella época de la liturgia, del oficio coral, del canto y del órgano. El órgano se puede decir que a partir del 1300 todas las parroquias alemanas tenían órgano. Esto luego se ha ido generalizando en Castilla. Entonces se le daba una enorme importancia a un culto cantado, participado por todos y que realmente tocaba el corazón. La liturgia estaba en el centro de la vida cristiana, la vivencia del domingo y de las grandes fiestas. Otro elemento, el aumento y la profundización de la enseñanza religiosa popular con sermones mejores y más frecuentes. Entonces, en la bárbara Edad Media, pues los jóvenes se enteraban de que Tomás de Aquino estaba en Nápoles y entonces, en lugar de ir a un concierto de los Rolling, pues iban a escucharle a Tomás de Aquino. No eran tan bárbaros. Entonces, allí donde había predicadores de renombre, la gente joven peregrinaba, iba, buscaba cursos, se formaba, buscando esos renombrados predicadores y predicadoras, que en la Edad Media, desde el siglo XI, hubo ahí mujeres que tuvieron privilegio episcopal y pontificio de predicar en las plazas públicas. Estas monjas santas, que eran grandes reformadoras, no solamente no eran reprimidas, sino que se discernía San Bernardo, el Papa y demás, que aquellas cosas que fustigaban como grandes pecados del propio clero y del pueblo cristiano, en lugar de mandarlas a la cárcel, se les decía que predicaran en las plazas. Digo esto, como ven ustedes, estoy rompiendo varias lanzas en favor de la tan denostada Edad Media. Bien, hay, por tanto, en esta época una gran divulgación de la doctrina cristiana, de literatura edificante y de nuevas explicaciones de la misa, para que la gente en el latín pudiera seguirlas. Esto todavía, los que recuerdan los años previos al concilio, la Eucaristía se seguía con el misal. Entonces, esto era una manera de paliar que la gente ya no entendía el latín, pero bueno, yo me acuerdo que cuando iba a Roma con gente de cierta edad, todos entraban directamente en la misa de latín sin ningún problema, la recordaban ipso facto. Quizá hemos olvidado un poquito demasiado el latín que teníamos que haber recuperado y mantenido. En esta época tenemos los devocionarios, los libros penitenciales, los manuales de confesión, los manuales de la buena muerte. O sea, tenemos una enorme floración de obras que tenían que ver con la salvación. Y entonces tenemos ahí una formación cristiana más potente de lo que cabría pensar. Por supuesto, los modelos de fe, cuando antes se daba la catequesis, se llamaba la doctrina y luego se hablaba de la historia sagrada. Entonces, la historia sagrada ha sido crucial durante generaciones y generaciones, y uno de los déficits que podemos tener ahora en nuestro momento en nuestras catequesis es la casi ausencia de la presencia de los santos en la propia catequización de los niños, cuando es la cosa más sencilla del mundo poner modelos concretos. Y entonces es precioso que nosotros veamos en nuestras parroquias o en la parte de la catedral qué mártires, qué santos tenemos que en su día fueron los que marcaron. O sea, la mujer occidental no se entiende sin las grandes mártires que aparecen en el canon 1 romano. Los grandes modelos han sido Cecilia, Águeda, Inés, suena, ¿verdad? Entonces, las grandes mártires de la antigüedad y las grandes santas medievales. La cuestión de las indulgencias, ahora que estamos ahí en un año santo, la llegada del Vía Crucis, una vez que perdemos Tierra Santa y que los franciscanos tienen el privilegio papal de que ellos pueden predicar los Vía Crucis y con el tiempo hacer los Vía Crucis en las parroquias, ya que no se podía ya caminar en la Vía Sacra de Jerusalén. Vuelve a venir aquí toda esa devoción de que aunque no estemos en Jerusalén podemos hacer en nuestro pueblo lo mismo. Muy importante los sínodos diocesanos, que también nuestro obispo los convocó. O sea, aunque ahora nos dé la impresión de que estamos en una época especialmente activa a la hora de reactivar en las diócesis la vida cristiana, yo creo que en Milán llevan en estos últimos 600 años, llevarán tranquilamente 180 sínodos en Milán. O sea, hay iglesias donde el que de vez en cuando todo el pueblo de Dios se pone en una clave de discernimiento, esto ha sido algo muy habitual. Extraordinario crecimiento de las hermandades piadosas. Ahí tenemos el rezo del Santo Rosario. La idea de parentesco espiritual
la participación recíproca en los méritos, la hermandad. Todos los que formamos parte de la misma hermandad no somos una familia de sangre, pero formamos parte de la misma comunidad. Entonces, el sentido comunitario que tanto necesitamos hoy en día, vemos cómo esto era articulado en estas instituciones. Ya digo que tanto hay una fortaleza católica en los pueblos como en la ciudad, por la presencia de esos gremios y de esas asociaciones explícitamente confesantes y creyentes. Otra referencia de la piedad popular de aquella época sería el culto a las reliquias, todo el culto a los santos, con la debida catequización, que hoy en día nos parece que era una exageración, pero es que ahora hemos llegado a la exageración contraria. El otro día me resultó doloroso, en Roncesvalles tenemos allí una preciosa Santa Espina traída de la Chapelle Royale por San Luis. Y entonces el señor que hacía de guía dijo absolutamente todo tipo de explicaciones, algunas de lo más curiosas de algún cuadro, y ninguna mención a la Santa Espina que pasó por delante de ella varias veces, o el famoso tablero de Carlomagno que tenemos allí en Roncesvalles. Es un relicario impresionante. Entonces, el sentido genuino de las reliquias como una vinculación real con aquellos hombres y mujeres que hacía siglos habían seguido a Cristo hasta el final, hoy día hemos perdido ese sentido genuino y adecuado de las reliquias, de los santos. Otro elemento, y ya voy terminando, la Inmaculada Concepción. Todos lo que eran los votos de defensa del dogma, en los que España se significó tanto, que en esta época también... En mi pueblo, por ejemplo, tenemos una ermita medieval que se llama directamente Concepcio. O sea, que el dogma sea reconocido en el siglo XIX no significa que el pueblo de Dios lo vivía con una piedad y una fuerza arrolladora. Peregrinaciones y santuarios, como no, otro elemento que vertebraría. Hace 500 años despierta, por lo que sé de algunas peregrinas que habéis ido allí en Liébana, como Camino Lebaniego-Castellano desde la diócesis, el Camino de Santiago, etc. Las terceras órdenes, los seglares vinculados a las órdenes religiosas, a los franciscanos, a los dominicos. Esta es otra manera de complementar la identidad católica a esa visión de dentro de la parroquia. Por supuesto, la referencia a la reina Isabel, que era terciaria franciscana, que quiso ser enterrada, además muy pobremente, como pidió, como buena franciscana. Luego vino su nieto y dijo, no, a mi abuela hay que hacerle una tumba como se merece, ¿no? Pero la abuela no le hizo de ninguna gracia, ¿eh? A la Isabel le gustaría allí una piedrita para que se vea que hay una hija de Dios, he sido reina, pero ahora soy igual que todos los demás, como hijos de Dios. Entonces, enterrada por Fray Domingo de Deza, ¿no? Que era dominico, pero ella, como había sido de la tercera orden franciscana, iba con su sayal. Y luego, para terminar, ayer estábamos hablando de los tapices, ¿no? Entonces ahí esos tapices de la salve marcan esa religiosidad popular que, así como hemos hablado del rezo del Ángelus diario a las 12, también en ese momento comienza a implantarse el rezo de la salve los sábados. Que esto en muchas parroquias, incluso en las que he estado yo de cura, en mis primeras parroquias, me acuerdo que eso era absolutamente sagrado, ¿no? En la misa sabatina a la mañana, o por supuesto la primera misa de víspera de domingo, se cantaba la salve de una manera impresionante. Pues yo creo que son elementos que nos faltarán. Yo tengo aquí doctores más sabios que yo en la sala, faltarán elementos, pero creo que las referencias que he hecho, tanto históricas en la primera parte como constatando los elementos que eran la religiosidad popular de nuestros antepasados hace 500 años, recogen ese ambiente que explica en la labor de hombres como nuestro querido obispo Juan Rodríguez Fonseca, que tenían un solidísimo suelo en el pueblo cristiano de Dios y que pudieron ejercer su servicio con una fuerza, con una creatividad que ahora nos puede parecernos normal, pero fueron maravillosamente innovadores. Y termino diciendo esto, porque la fidelidad
o es creativa o no es fidelidad. También al revés, la creatividad o es fiel o no es creatividad. En el siglo XV-XVI supieron hacer esa transición a un mundo que era nuevo. Pues yo auguro que también nosotros entre todos, en Palencia y en todas las diócesis de alrededor, pues tengamos la capacidad del discernimiento para que el Espíritu Santo nos enseñe cómo tenemos que ser cristianos y cristianas en el mundo nuevo que nos viene. Muchas gracias. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque la sala se quieren marchar ya también los señores que trabajan aquí, a los que no he agradecido estos días atrás y que nos han servido de apoyo en todo momento. Pero sí que tenemos 15 minutillos y para aprovecharlo, lo que sea necesario, para hacer alguna pregunta que haya sugerido todo este planteamiento precioso que nos ha hecho el señor obispo. Que si era verdad que las otras charlas eran más visuales, más no sé qué, esta era más profunda. Diríamos que si las unas estaban orientadas en torno a la historia, otras en torno al arte, esta estaba más en línea de pensamiento. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Allá al fondo, pregúntese alto para que se oiga bien. ¿Oído? Sí, he oído muy bien, pero tengo que admitir mi total ignorancia, ya lo siento. Si alguno de los de la sala le tienen respuesta, estará muy bien que respondan, ya lo siento. Bueno, ahí lo que puedo decir es, respondo en general por la elevación. O sea, en esta pregunta lo que se denota es que uno de los vectores de fuerza que tenemos en la Iglesia Católica es si nosotros abrazamos más el elemento localista o abrazamos el elemento universal. Y puedo leer hasta ahí, ¿no? Entonces ahí, por la impresión que me da a mí, cuando alguien es un visionario, porque el tema de la lucha comunera venía luego por la llegada de Carlos, ¿no? Y sin embargo, en la época justamente previa de una monarquía castellana, la vinculación de lo local y lo general se hacía sin ningún tipo de problemas a través de los Reyes Católicos, pero ya cuando nosotros nos encontramos con que tenemos un monarca de otra extracción cultural que viene de fuera, ahí ya lo local y lo global vemos que hubo ahí un choque de trenes tremendo. Y yo imagino que hubo eclesiásticos que se decantaron por un lado o por el otro, como pasa por lo que yo veo de la propia historia del Reino de Navarra en el siglo XV-XVI, es exactamente lo mismo. Según dónde le pillaba a cada uno y qué visión tenía, pues se quedaba en el apoyo a lo que era lo local o trascendía. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Muy buena. Yo pienso que están los dos elementos, porque en el cristianismo, por ejemplo, la cuestión de la libertad o de la autonomía no es algo que la Iglesia tolera, sino que es algo que la Iglesia exige.
Solo cuando estos elementos no son desarrollados suficientemente en la Iglesia o simplemente se les da la espalda, lo que sucede es que esas ideas que ya han permeado todo un cuerpo, en los que pueden ser heterodoxos o herejes o contrarios a la Iglesia, ellos van a desarrollar estas ideas. Pongo un ejemplo más obvio, ¿no? La propia Revolución Francesa, que es una lucha contra el Ancien Régime, nos encontramos con que las ideas que se articulan como vertebradoras de esa revolución son la igualdad, la libertad y la fraternidad, exactamente de una matriz evangélica, pero que dramáticamente terminan siendo contrapuestas a lo que había sido la sacralización del poder, que es lo que yo he dicho ahí como muy rápidamente, que nos encontramos ahí con un cambio de paradigma que con Teodosio, si tú querías ser funcionario romano, tenías que ser católico. Entonces, vamos, faltaba tiempo para que el párroco tuviera ahí en la lista. Entonces, cuando la Iglesia ha amparado y ha vertebrado elementos del Evangelio, esas reformas siempre han salido de dentro. Cuando la Iglesia le ha dado la espalda a eso, ha obligado que esos elementos proféticos salgan de fuera. Por eso, nosotros ahora, en el siglo XXI, que es lo que nos incumbe, tenemos que tener siempre la humildad de ver cómo hay semillas de la palabra absolutamente en cualquier persona o en cualquier grupo. Y entonces nosotros como católicos, cazolón, católicos, significa universal. Nosotros, porque somos universales, no consideramos que la verdad es algo que atesoramos nosotros en exclusiva. Nosotros estamos totalmente convencidos de que a nosotros se nos ha dado la revelación de Dios y está completa tal y como la creemos nosotros, pero con ello no estamos diciendo que no haya una expansión de la obra del Espíritu Santo fuera de los márgenes visibles de la Iglesia Católica. Y esa tiene que ser nuestra visión. Una identidad muy clara, pero a la vez una identidad necesariamente abierta. Y cuando han sido identidades claras a costa de ser cerradas, la historia nos ha castigado y ha hecho que nacieran voces proféticas fuera. Bueno, ese es otro tema, claro, pero ahí ya nos metemos en historiografía. O sea, la cuestión del Lutero no se entiende sin los príncipes alemanes, los príncipes electores y la lucha por el poder cerrada que había allá. Y entonces, un elemento que hubiera sido algo marginal, que hubiera terminado como Wycliffe o como Hus, de repente la catalización de la presencia del Lutero, él es el gran elemento que va a autorizar a los príncipes que querían ir contra el imperio y contra la corona española. Si había un problema de fe, ir contra un monarca católico te convertía en apóstata. Pero Lutero es el que garantiza que tú puedes perfectamente ir contra la monarquía española o contra el imperio de Carlos y ser perfectamente cristiano. Entonces ahí hubo una serie de condicionamientos históricos muy fuertes, pero el problema y el daño no es de Lutero. Como dice los primeros jesuitas que fueron a Alemania, Fabro le dijo a Lainez que en Alemania hacía décadas que se había perdido el sensus fidei. O sea, la superstición lo llenaba todo, la formación era terriblemente deficiente y entonces ya aquellas poblaciones estaban abiertas a una llamada, a un evangelismo radical, a un leer la Biblia en tu propio idioma, no en latín. Entonces fue un catalizador maravilloso para Lutero, este humus político y este humus eclesial. Situaciones de estructuras familiares
Vale, hasta ahí, hasta ahí. Uf, esto requiere un curso, pero bueno, dos cositas. Es que usted está planteando dos cosas muy profundas. Una, diría que tenemos que buscar herramientas mentales adecuadas y que el tomismo y que todas las filosofías que cerraban demasiado eran excesivamente deductivas, ya son insuficientes y que hay que ir hacia una teología más inductiva, más que parta de la experiencia y que aúne cabeza y corazón. Entonces, algunas de estas teologías se habían quedado bastante secas porque habían terminado teorizando tanto a Dios que eso terminaba siendo un esquema. Eso por un lado. Entonces, ahí estamos en un momento para mí muy interesante porque tenemos todos claro, me da la impresión, y ya hablo como obispo así en ejercicio, los dos elementos que nos van a sacar del atolladero en el siglo XXI, por resumirlo en dos palabras, la primera es, y esto aparece muy claro en el siglo XVI, que es la palabra comunidad. Lo que no trencemos de comunitario va a desaparecer en Europa Occidental, la comunidad. Y el segundo elemento es el anuncio. Nosotros seguimos en una sacramentalización y en una catequización a gente que no tiene ningún interés en ser católica, solo porque toca. Entonces se está desplomando la catequesis en estos últimos 3 años. Gracias a la pandemia nos ha ahorrado 10 años de decadencia. Estoy encantado del ahorro de años que nos ha traído la pandemia, porque ya se nos está desplomando esta última cristiandad en la que estamos viviendo, y ahora lo que viene es un cristianismo nuevo. No me pregunten cómo, porque esto lo está haciendo el Espíritu, yo voy al día. Entonces, un cristianismo nuevo en el que a nosotros nos va a tocar anunciar a los demás eso que nosotros vivimos. Entonces yo pienso que desde ahí no tenemos que tener ningún miedo al futuro, sino que al revés. Jesús está vivo, nos regala su Espíritu y ahí estamos. Bueno, vamos a ir terminando. Don Miquel, para terminar esto, pues el obispo Fonseca, como todos, pues tuvo sus amigos y sus enemigos. Y hubo personas que le hicieron grandes descripciones, unas positivas y otras no tanto. Permitidme que les lea el retrato que de él hizo Fray Antonio de Guevara. ¿Qué es lo que la gente dice por acá de vuestra señoría? Todos dicen en esta corte que sois un muy macizo cristiano y un muy desabrido obispo. También dicen que sois largo, pródigo, descuidado e indeterminado en los negocios que tenéis entre manos y con los pleiteantes que andan tras vos. Y lo que es peor, que muchos de ellos se vuelven a sus casas gastados y no despachados. También dicen que vuestra señoría es breve, orgulloso, impaciente y brioso, y que muchos dejan indeterminados sus negocios por verse de vuestra señoría asombrados. Otros dicen que sois hombre que tratáis verdad, decís verdad y sois amigo de verdad. También dicen que sois recto en lo que mandáis, justo en lo que sentenciáis y moderado en lo que ejecutáis. También dicen que sois compasivo, piadoso y limosnero. Entre todo lo que he leído hay muchos puntos suspensivos. Bueno, pues esto es un poco el personaje de Juan Rodríguez de Fonseca, que hemos intentado estudiar estos días con la ayuda de estos grandes ponentes que hemos tenido, doña Adelaida, don Julián, no me acuerdo ahora el de ayer, don José, y hoy don Miquel. Y antes de despedirnos, permítanme que les diga, ¿cuánto tiempo hace que no escuchan Vitoria? A Vitoria, a Tomás de Vitoria. Yo recuerdo cuando cantábamos en la coral aquí del seminario que muchos eran anónimos. Pues esos anónimos tan impresionantes. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchan en la Catedral de Palencia a Palestrina? Pues mañana a las 8 de la tarde
terminamos con esto, que es la música que se cantaba, se oía, deleitaba a las expresiones religiosas de aquel momento y concretamente también pues, de Juan Rodríguez de Fonseca cuando oficiaba en la catedral. Así que mañana a las 8 tendremos la asombrosa actuación del Arte Chorum, un coro de Valladolid, que nos va a deleitar con 20 piezas musicales del momento. Invitados todos. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias, don Miquel.